Hola amigos y amigas de Alianza, nos encontramos nuevamente aquí, un café con la Alianza. Hoy tenemos la presencia de Jorge Cáceres. Hola Jorge, un placer. Igualmente, encantado. ¿Cómo estás? Bien, Jorge nos viene a hablar hoy de algo que creo que todos tenemos que tener en cuenta y que según va avanzando el tiempo y la edad, más en cuenta tenemos que tener. Hablamos de ahorro, ¿verdad? De ahorro, de ahorro, previsión. inversión y protección. Perfecto. Pues cuéntanos un poquito, Jorge, tu experiencia, Claro cómo que llegas hasta sí, aquí. claro que sí. Bueno, básicamente llevo más de 20 años en el sector de estructuración y asesoría en planeación financiera personal, personas físicas, como llaman aquí, donde básicamente tenemos una metodología, esto está inventado, donde bajo unos pasos lógicos y secuenciales que se van más al sentido común que otra cosa. Yo estructuro una estrategia que me permita llegar a lograr esos objetivos de mediano y largo plazo que me he planteado para mí, para mi familia, y que me permitan lograr ese objetivo que requiera capital, la acumulación de capital, y darle finalización a esos sueños. Si quiero comprarme mi vivienda, Un ejemplo, por ejemplo, quiero acumular habitual para, a tus clientes. claro que sí, uno muy habitual y aquí, porque pues finalmente la vivienda es uno de los mayores, mayor inversión que hace una familia en su vida por el costo. Entonces básicamente nos sentamos, estructuramos una estrategia, veo cuál es la capacidad de ahorro de esa persona y con eso vamos viendo cómo, en cuánto tiempo podemos acumular ese valor que me permita llegar a la reserva, ¿por qué no al poder comprar en efectivo, sin crédito, o si requiero crédito? Pero no es solo sentarse con una persona y decirle cuánta disponibilidad tiene, es ver cómo está estructurando su nivel de gastos, si es consecuente en qué estoy usando mis recursos con aquel objetivo que yo me planteo. Educación financiera, ¿no? Totalmente. Muchas veces las personas cuando uno se siente y dice, bueno, ¿usted qué puede destinar a ahorro? Y dice, no, nunca tengo nada. Pero empieza uno a ver en qué estoy gastando los recursos y si yo logro conseguir reducir, raspando un poquito por aquí, raspando un poquito por acá y al final logro disminuir mis gastos en 5, 6, 10 euros diarios, estoy hablando de 200, 300 euros que puedo empezar a destinar a aquellos objetivos. Es ser coherente e incluso mis recursos con respecto a ese objetivo que quiero plantearme para mí, para mi familia. O sea, que entonces un estudio de la capacidad de ahorro que tiene la gente y además le das, digamos, las herramientas para poder extraer, porque siempre, como bien decía, nunca nos alcanza, porque Exacto, siempre vivimos al día, y poder recuperar parte de ese dinero para invertirlo precisamente en ahorro, en ese ¿no? objetivo. Es optimizar lo que tengo, no necesariamente porque es muy difícil incrementar mi ingreso, no es tan sencillo y a veces nos bloqueamos diciendo que es muy difícil disminuir los gastos. Es más fácil reducir costos que incrementar ingresos, ¿no? Trabajo en lo que puedo trabajar y si puedo bajar aquí ello, eliminando gastos hormiga o disminuyéndolos, mirando si los planes de telefonía, por decir cualquier cosa, o de internet de mi casa, puedo conseguir lo que necesito a un costo más razonable, ahí empiezo a disminuir, complementando con algo que siempre es la protección, porque un objetivo de vida me lo planteo asumiendo que nunca me va a pasar nada. Hay una certeza en la vida y es la muerte. Desafortunadamente es el camino de siempre. O sea, sí, por ahí pasaremos todos, como dicen los gringos, la muerte y los impuestos son inevitables. Pero la incertidumbre que hay alrededor de la certeza de la muerte es cuándo y cómo. ¿Cómo va a ser ese camino, mi recorrido de vida hasta llegar a la muerte? ¿Y qué dejo de hacer? Porque no solo las previsiones, la protección no es solo para morirme, sino una incapacidad por una enfermedad, por un accidente y que mi capacidad de generar ingresos sea afectada notablemente, pues cómo no se desvían los recursos y termino sin cumplir ese objetivo. O sea, que en ese plan que tú planteas incluyes también una parte de protección, de riesgo, ante ¿no? riesgos, de seguros, de por decirlo. De riesgo. Exactamente, porque el riesgo yo o lo administro o lo asumo o lo transfiero. Básicamente, transfiéranos esos riesgos que usted tiene de una enfermedad, de una incapacidad, y ante esa eventualidad usted tener un recurso que le va a permitir que el objetivo del que siempre hablamos no se vea truncado. Me ha gustado eso que has dicho, pero recuerdo yo he estudiado
seguros, Sí, trabajo sí. por parte de compañías, y me ha encantado esa frase que has dicho del riesgo. O lo administras, O lo transfiero o lo asumo. o lo asumo, o lo transfiero. Claro, yo lo administro es, bueno, para dar un ejemplo, si un riesgo que existe es un incendio, entonces compro extinguidores, los mantengo activos, sé cómo se funciona, entonces estoy administrando ante un riesgo de incendio, pues tengo una herramienta que me funciona. Lo asumo es que con mis propios recursos, pase lo que pase, lo pago. Es como no asegurar el coche. Si no lo aseguro y tengo un accidente, más allá de que hay algunos obligatorios, si no fueran obligatorios, tuve un accidente, asumo el costo de mi vehículo y lo que le haga un Y lo que tercero. le haga un tercero, O lo otro efectivamente. lo transfiero, le digo a una aseguradora, pago una prima de mi seguro y ellos asumen ante cualquier eventualidad, ellos son los que pagan. Lógicamente puede ser el camino más ideal, ya que el costo de asumir el riesgo o la realización de un riesgo puede quebrar a una familia. Puede Totalmente. quebrar a una familia. Si yo no solo, y no es por el costo, por ejemplo, un accidente de tránsito del coche, sino que si destruye la propiedad de otro o mata a otra persona, eso tiene unos costos importantes. Y el otro que muchas veces no nos gusta ver, porque es muy fácil que uno encuentre las personas que aseguran su coche, pero no su vida, su capacidad de generar un ingreso. El activo más importante que tenemos es nuestra capacidad de generar un ingreso. De trabajar, de llevar el dinero a mi De familia, producir, de y producir. nunca es lo que dejamos de último, cuando debería ser lo primero. Entonces eso es parte de lo que tratamos de educar y transmitirle a nuestros clientes, de modo tal que nunca estén expuestos y tengan esos problemas que vemos muchas veces, donde estos siniestros implican una disminución de ingresos en esta familia y entonces ya no puedo educar a mis hijos en la universidad que quería, o tienen que ponerse a trabajar muy jóvenes, como lo he Sí, o visto en comprarme la muchos. casa a la que estaba ahorrando, que tenía que dedicar ese dinero para cubrir Esa un riesgo que eventualidad. no había tenido previsto, ¿no? No lo transferí. Exactamente, no lo ha transferido. Pero dime, en esta época en la que vivimos, post-COVID, donde yo tengo la percepción un poco de que de alguna manera nos hemos tirado al monte y hemos dicho, vamos a vivir la vida porque no sabemos cómo va a ir esto. No sé si la percepción que tengo es la correcta. Eh, Eso más la situación que ha hecho que haya un costo de vida, La haya disparada y la habido un inflación. incremento impresionante. ¿Cómo nos pone con respecto a esos proyectos de ahorro? Como todo, no puede ser necesariamente siempre una dificultad. También tiene que hacerme entender todas esas situaciones que no preveímos, que hay cosas que pueden darse. El COVID es el mejor ejemplo. En el 2018, 2019, nadie en la cabeza tenía, bueno, 2018 en la cabeza, que podía llegar a una situación donde el COVID se llevara a tantas personas. Muchos países los pasaron muy mal. España lo pasó especialmente mal. Y eso tiene que sensibilizarnos un poco al margen de que si hay inflación, si los costos se suben, hay eventos catastróficos sociales o personales o familiares que tengo que pensar en ellos. No se debe ver como un esfuerzo cubrir el ahorro que quiero con mis objetivos, ni los seguros para cubrir mis riesgos a los que estoy Ujú. porque son muchas veces más importantes que darse la buena vida. No querer decir con esto que uno no debe darse el gusto de tomarse su caña de vez en cuando y todo, pero si yo Con un administro mis orden, ¿no? Con un recursos poquito de orden. independientemente de un incremento, es más, cuando se viene esta inflación tan fuerte por todo lo que vimos después post-COVID y la Sí, la guerra y todo esto, el guerra. incremento de Y no hemos los precios de terminado los todavía, ¿no? combustibles, estamos a finales del camino, pero falta. Es donde uno más debe concientizarse de cualquier cosa puede alterar mis planes. Los buenos planes son aquellos que son flexibles y se pueden cambiar, pero siempre no tener un plan no es un buen plan. No Entonces, tener un plan no es un buen plan. Me gusta esa frase, apúntala por ahí. hay que siempre pensar en uno. Alguien me decía, el primer pago que debe hacer uno en sus gastos es el de uno mismo. Tengo que reservar algo de dinero para mí, para mi futuro, para mi vejez, porque todos vamos para más viejos y no para más jóvenes, de modo tal que hay que tener en consideración que los esquemas de seguridad social, viendo el tema pensional,
nunca me van a generar el mismo ingreso que cuando soy productivo y activo laboralmente. Como tal que si yo quiero mantener mi nivel de vida, debo tener alguna reserva que en ese momento me permita mantener el buen nivel de vida que quiero tener. Así que al margen de las situaciones hay que hacer algo. Y los conceptos que tenemos sobre que para hacer ese tipo de ahorros necesitamos haber empezado desde muy atrás, o sea, desde más joven, desde los 30, los 40, y entonces gente, sobre todo inmigrantes, como es tu caso, que llegan a España, se encuentran con que no has cotizado el tiempo eso es necesario bueno. y no vas a poder cotizar, porque ya el reloj ya marca. Extraordinaria pregunta. Ahí hay muchos casos. La edad no debe ser un impedimento. Finalmente sí, si yo ya estoy pensionado, yo digo, bueno, ya estoy pensando es en el retiro, en el disfrute, y bueno, no solo tanto la capacidad, sino la necesidad va a ser menor. A no ser que yo quiera dejar un patrimonio, un ahorro para mi pareja, que puede ser más joven que yo, aunque no garantiza nada, o mis hijos. Te lo planteaba más como que si es tarde como para poder complementar tu pensión, que sabes a priori de que los que sepan un poquito de este tema, si no has cumplido la edad, el tramo de edad completo, solamente vas a cobrar un porcentaje que creo que está entre 400 y pico, 500 euros máximo. Con que eso no alcanza para nada. No vas a pagar o sea, mucho. El estado ideal es desde mi primera vinculación laboral autónoma ahorrar. Pero si no lo hice y estoy en una edad media o un poco mayor, no quiere decir que no deba hacerlo. Finalmente, siempre que pueda, decía un jefe que tuve, uno debería ahorrar hasta donde le duela, porque está uno ahorrando para su futuro y para uno mismo, como lo digo, es el pago que me hago a mí mismo. Entonces, la edad no debe ser un impedimento. Claro, el ciclo de vida me impone menor necesidad de ahorro a cierta edad que a Claro, otra. Lo que pasa es que, Jorge, yo creo que las estructuras han cambiado, porque si bien es cierto que cuando uno tenía una carrera profesional, y hablo hace unos años atrás, con 20 años ganabas un dinero, tú ibas desarrollando tu profesión, con 30 estabas en una posición un poco mejor, y llegaba un momento en el que tú con 40, 50 años ya estabas en tu tope de ingresos. En tu tope de ingresos tenías cierta capacidad de ahorro, porque estabas en unas condiciones laborales que ya hoy en día eso se ha roto, porque cada vez hay menos gente que tenga trabajos de larga duración, los jóvenes se incorporan más tarde a la vida laboral. Entonces, esto del ahorro creo que es casi una obligación. En cualquier momento de la vida. Tienes que hacerlo porque además luego, perdona que te interrumpa, llegan circunstancias como han llegado, que todo el ahorro que tenías te lo has tenido que comer. En sobrevivir. En sobrevivir por el COVID, por las situaciones personales de cada cual, que es un poco lo que hablaba el otro día un economista, que en España cada vez se ahorra menos, pero no porque no haya mentalidad de ahorro, sino porque no hay capacidad de ahorro, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que si yo raspo, encuentro. Si yo optimizo los gastos hormiga, los gastos los puedo bajar o eliminar, eso me va a permitir tener una capacidad que hombre, hay casos donde no hay de dónde, pero también hay casos donde se puede, pero uno no se ha sentado a hacer el ejercicio de ver cómo puedo hacer eso. Hay un punto importantísimo y es el de los migrantes, los que venimos y perdemos ese histórico de mi seguridad social en mi país, de mi pensión. Con mayor razón ahí tengo que obligarme de alguna forma a buscar estos esquemas de ahorro, porque voy a tener una desprotección mucho mayor de la que tendría si estuviera en mi país o si tuviera acceso a una pensión en España específicamente. Claro. Entonces, no hay que decir, ya no lo voy a lograr, no lo hago. Incluso aunque no hayas perdido tu pensión en tu país, a lo mejor luego el cambio monetario resulta que... Claro. Por ejemplo, España tiene convenios bilaterales de pensiones, por ejemplo, con Colombia y con otros países, pero al final el sistema de seguridad social, cuando yo me voy a pensionar, voy a tener una pérdida en mi ingreso. Y si yo obtengo mi pensión en un país que, además del riesgo de que sea poco o mucho, está expuesto a la tasa de cambio, y si se dispara el factor de cambio entre una moneda y otra,
estoy recibiendo los mismos pesos, pero en euros se me convierte en una pérdida de capacidad. Entonces, siempre hay que tener algún esquema de ahorro en la moneda en la que estoy gastando. Claro, la que estoy viviendo. Para que mi capacidad de pago no sea afectada tanto como ante un cambio drástico en las cotizaciones, como la hemos visto en estos últimos años. Exactamente. Jorge, se nos acabó el tiempo, daba mucho todo este tema. Amigos, si tenéis cualquier duda, estoy seguro que Jorge, a través de tus redes, entiendo, ¿no? Me manejo mucho por WhatsApp porque es una medida un poco instantánea. Vale, os pondremos el teléfono en el cintillo de Jorge. Consultad lo que queráis. Creo que es importante que empecemos a plantearnos medidas de... Me gusta lo de los gastos hormiga que has comentado, es decir, me suenan esos gastos tontos y absurdos que podemos prescindir, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Ahí hay entonces, un poco de dinero. Tener un profesional que te pueda dar luz sobre cómo ahorrar y mejorar tu previsión a futuro, pues creo que es interesante. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. Nos volvemos a ver en Un Café con Alianza.